Hola, en este video les voy a hablar de lo que es la potencia eléctrica, que es un tema también muy importante en la electrónica. Pero antes de explicar qué es la potencia, lo que tengo que explicar es, antes que nada, pues, qué es energía. Bueno, energía es la capacidad para realizar un trabajo. ¿Y qué es un trabajo? Bueno, cuando ejercemos una fuerza a lo largo de una trayectoria, estamos realizando un trabajo. Por ejemplo, si nosotros le damos energía eléctrica a un motor, este motor nos va a realizar un trabajo, por ejemplo, mover una maquinaria. La energía utilizada para realizar un trabajo cualquiera se mide en joules, a lo que en español se les conoce como julios, y su símbolo es la letra J. La energía no se crea ni se destruye, creo que es una frase que ya la han escuchado, que tiene que ver con el tema de la conservación de la energía. La energía no la podemos crear ni tampoco la podemos destruir, solamente la podemos transformar de una forma a otra. Por ejemplo, la energía eléctrica la podemos convertir a otras formas como energía calorífica. Es un ejemplo, un calefactor. Al calefactor nosotros le aplicamos energía eléctrica y ¿qué nos va a dar? Pues una energía calorífica. Aquí tenemos esta imagen. Tenemos aquí, en esta imagen de aquí de abajo, conversión de energía química en, en energía eléctrica y después energía luminosa y térmica. ¿Cómo funciona? Bueno, las pilas, como ya les hablé en los primeros videos, nos aportan energía química. Hay reacciones químicas dentro de la pila y gracias a esas reacciones químicas, ¿qué sucede? Pues se crea un voltaje. Recordar que me estoy refiriendo a la parte donde en un extremo de la pila se juntan más electrones y en el otro hay una carencia de electrones. Entonces va a haber un flujo de electrones por este circuito. Esto es, quizá no tenga forma, ¿no? Esto que está aquí es la pila y esto que está aquí es el circuito, ¿no? Entonces, al momento va a haber una energía eléctrica en el circuito. Vemos que aquí, de energía química, energía eléctrica. Una energía eléctrica, un flujo de electrones por el circuito. Y ese flujo de electrones, aquí vemos que hay una bombilla, un foco, no sé cómo se le llama en su país, va a irradiar luz, pero además energía térmica. Entonces, aquí estamos viendo que se está convirtiendo energía de un tipo a otra. Al hablar de energía térmica, pues es la energía liberada en forma de calor. Entonces, aquí vimos que la energía no la estamos destruyendo ni transformando, perdón, ni creando ni destruyendo, la estamos transformando. Y hay muchos ejemplos que podemos aplicar, que un tipo de energía la podemos convertir en otro tipo de energía. Ahora, ya que tenemos esos conceptos, ¿qué es la potencia eléctrica? Bueno, es la velocidad a la cual la energía es consumida. Otra definición es energía consumida en unidad de tiempo. Y aquí tenemos esta fórmula, que la potencia es igual a la energía dividida entre el tiempo. La energía se expresa en joules y el tiempo en segundos. Por lo tanto, la unidad de potencia es el watt. Pero en sí, ¿qué es, qué es en sí? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de potencia? Supongo que hayan visto en los artefactos electrónicos es eso que está expresada en watts. ¿A qué nos estamos refiriendo con eso en realidad? Bueno, pues generalmente, como les puedo decir, es la energía que se consume en un determinado tiempo. Por ejemplo, un watt equivale a un joule sobre un segundo. En pocas palabras, esto significa que cuando se consume un joule en un segundo, estamos consumiendo un watt de energía eléctrica. Ahorita les voy a explicar más a detalle todo esto. Por ejemplo, aquí vemos una plancha, ¿no? Los elementos consumidores convierten la energía eléctrica a otros tipos de energía. Por ejemplo, aquí convertimos la energía eléctrica, conectamos la plancha, la convertimos a calorífica y pues obviamente pues esta plancha aquí vemos que se está mostrando el calor. Entonces, otra vez de nuevo, si se consume un watt, es decir, un watt, un vatio de potencia, significa que se ha consumido un joule en un segundo. Existen varias fórmulas para hallar la potencia eléctrica en un elemento. Hay varias fórmulas. Esta es una de las más reconocidas, pero también otras se utilizan, no quiere decir que las demás no. Por el momento vamos a ver esta y en otros videos vamos a ver las demás. La potencia se obtiene multiplicando el voltaje por la intensidad de corriente.
Ahora, ya que tenemos una idea más o menos de lo que es de lo que es la potencia, supongo que han escuchado el término potencia disipada en una resistencia. Lo que sucede es que cuando nosotros vayamos a adquirir una resistencia para, por ejemplo, un circuito, ya sea encender LEDs o cualquier otra cosa, no nada más LEDs, ¿no? Pero ahorita hemos visto solamente LEDs, después veremos más temas. Bueno, cuando vamos a adquirir una resistencia, no es suficiente con decir el valor en ohms, no es suficiente. Tenemos que decir cuál es la potencia que pueden tolerar, que pueden soportar. Porque aunque existan resistencias que tengan el mismo valor en ohms, en realidad pueden ser diferentes, ya que cada una puede soportar una potencia diferente. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para comprenderlo mejor. Por ejemplo, podemos hallar resistencias que soporten diferentes potencias, resistencias de un octavo de vatio, un cuarto de vatio, un medio, un vatio, 2 vatios, etcétera. Nuevamente aquí la fórmula potencia igual a voltaje por intensidad de corriente. Vamos a hacer un ejercicio sencillo para comprender el tema de la potencia. Vamos a calcular el valor de la potencia en una resistencia del circuito mostrado para poder encender un LED. Por ejemplo, aquí tenemos una fuente de 9 voltios conectada en serie con un interruptor que nos va a ayudar a apagar o encender el LED. Una resistencia que vamos a elegir el valor y el LED. Para poder sabemos elegir de cuál valor va a ser esa resistencia, tenemos que aplicar la ley de Ohm, considerando la corriente del circuito. Considerando que un LED aproximadamente tiene un consumo de 20 miliamperios, es decir, de 0.020 amperios, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Corriente es igual a voltaje entre resistencia. Despejamos, entonces R es igual a V entre I. Tenemos que considerar el voltaje total, pero además la caída de tensión del LED, que es aproximadamente 2 voltios. Son cálculos aproximados, ¿no? Entonces, R es igual a 9 voltios menos 2 voltios, eso es 7 entre 0.020 amperios. Y eso nos da 350 ohms. Entonces, el valor de la resistencia aproximadamente es de 350 ohms. Como les he comentado, usualmente no es difícil hallar valores exactos en las resistencias, valores comerciales, que es decir, que los podamos encontrar en el mercado, pero podemos elegir siempre valores que se aproximen a los que necesitamos. Aquí tenemos el circuito ya funcionando, oprimimos el botón, se cerró el circuito y encendió el LED, ¿no? Ahora vamos a encontrar porque como les dije, no es suficiente decir el valor en ohms de la resistencia, tenemos que decir de cuánta potencia puedes tolerar. Eso lo obtenemos multiplicando el voltaje por la intensidad, pero también considerando la caída de tensión. Entonces, potencia es igual al voltaje total menos el voltaje LED por I. Entonces, 9 menos 2 por I, que es 0.020 amperios. Y eso nos da una potencia de 0.14 vatios. Entonces, este valor es el valor en vatios que puede soportar la resistencia. Tenemos que elegir una resistencia siempre por encima de los vatios que pueda tolerar sin quemarse. Por ejemplo, una resistencia de un cuarto de vatio es 0.25 vatios. Es lo mismo un cuarto que 0.25. Dividimos 1 entre 4. Y un octavo de vatio es igual a 0.125. ¿Cuál nos puede ayudar? Este valor 0.25 pues es mayor que el de abajo. Un cuarto es mayor que un octavo, ¿no? Entonces, si observamos, 0.125 es menor que esto. Entonces, esta de un octavo de vatio no nos sirve para este caso. No nos sirve porque el valor de la resistencia en vatios es menor que lo que requerimos. Entonces, se puede dañar nuestra resistencia. Pero un cuarto de vatio es mayor que 0.14 vatios. 0.25 es mayor que 0.14 vatios. Entonces, este valor nos sirve. Podemos hallar una resistencia con un valor aproximado de 350 con un cuarto de vatio. Entonces, la potencia de trabajo de una resistencia común generalmente no se encuentra indicada en el cuerpo de esta, es decir, va a ser difícil que hallemos el valor en vatios de esa resistencia en la resistencia, ¿no? Físicamente. Eso lo podemos conocer con cierta aproximación basándonos en las dimensiones de la resistencia. Son aproximados dependiendo del fabricante y otros datos. Por ejemplo, las de un octavo de vatio es aproximadamente en longitud 3.5 milímetros. Las de un cuarto de vatio aproximadamente 5, 6.4 milímetros. Las de medio vatio aproximadamente 1 centímetro. Las de un vatio
aproximadamente esta longitud y así, etcétera. Nuevamente vuelvo a la potencia en sí. La potencia eléctrica, en resumen, es la cantidad de electricidad que puede llegar a consumir un aparato eléctrico en un determinado tiempo. Como un watt es una unidad muy pequeña, normalmente se utilizan los kilovatios. Creo que han visto eso en los aparatos electrónicos, eso lo pueden ver en la hoja de los aparatos electrónicos. Ahora, nuevamente me regreso aquí. Como vemos, el tamaño físico de una resistencia cambia para un mismo valor en ohms. Por ejemplo, cuanto mayor sea el tamaño, la resistencia podrá disipar mayor potencia en forma de calor, esto sin llegar a alcanzar temperaturas que puedan dañarla, ¿no? Por ejemplo, en las resistencias que hemos visto hasta ahora, las de código de colores y estas que tienen estas patitas, las potencias que podemos encontrar, las potencias disponibles que podemos encontrar, pueden ser desde un octavo de vatio hasta, por ejemplo, más valores. Podemos encontrar también de las más usadas, las de un cuarto de vatio. Entonces, como vemos, el cuerpo de las resistencias de un cuarto de vatio está en un aproximado entre los 5 y 6.4 milímetros. Y luego, ya que veamos, por ejemplo, los que se encargan de los proyectos, de los circuitos impresos y todo eso, consideran mucho todo eso de las mediciones, ¿cómo les digo? De las dimensiones en las resistencias. Por eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en resumen, mmm, potencia es la cantidad de electricidad que puede llegar a consumir un aparato en un determinado tiempo. Entonces nos vemos en el siguiente video, vamos a continuar con este tema. Chao.